Estamos ahora para charlar un rato sobre Rosario, sobre esto que ha pasado ahora, que es fundamentalmente muy importante para la ciudad. Y estamos con el concejal que va a charlar con nosotros en este momento, que es precisamente el nombre exacto, ¿cómo es? Damián Marcelo. Damián Marcelo, sí, Puyaro sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo ves vos lo que se firmó ahora ya de rápido, cuando hubo bastantes discusiones ayer en el Consejo respecto a que había gente que no estaba de acuerdo en que se aprobara, digamos, lo que se aprobó el Consejo ayer sobre el tema de la autonomía municipal? Bueno, muy importante, primero destacar que hubo un gran consenso. La mayoría de los artículos, digamos, en general se aprobó por unanimidad. En particular hubo artículos que tuvieron mayor acompañamiento y algunos que tuvieron algunas diferencias, algunas abstenciones, algunos votos negativos. Sí, pero había inclusive... Sí, pero el artículo que menos adhesión tuvo 17 votos a favor, creo que fueron 3 abstenciones y 4 votos en contra, con lo que quiere decir que la gran mayoría la gran mayoría del Consejo votó a favor esta gran cuestión que es de gran importancia para Rosario, que es la autonomía municipal, ¿no es cierto? Y cómo vamos a ir de a poquito llevando adelante la incorporación de esos derechos. O sea, eso es cuando se lleva adelante el reglamento fundamental de lo que es la autonomía. Sí, bueno, digamos la carta, digamos que la carta orgánica o el estatuto municipal. Hay un poquito de un acople. Sí. Ahora le vamos a decir, a ver si podemos. Bueno, los pasos serían los siguientes, o sea, hay atribuciones o facultades que están de alguna manera siendo delegadas a partir de la reforma constitucional en esto que es la autonomía municipal. Pero ¿qué sucede? Hay leyes que aún están vigentes, es decir, que hay un periodo de transición donde las leyes y las ordenanzas... Eso es lo que decía, lo que estaban en contra, que no podían ir todavía lo que yo digo en es lo contra siguiente, de la provincia. Claro, lo que yo digo es lo siguiente. Rosario ya es autónoma y cuenta con esa autonomía. No es una cuestión de pirámide jurídica, sino es que ya cuenta con la autonomía, solamente hay que poner en práctica esa autonomía con las facultades delegadas. Claro, tiene que llevar adelante el estatuto, ¿no? Tenemos que llevar adelante el estatuto, pero no podemos esperar 2 años para hacer esto, es decir, las facultades delegadas. ¿No? Claro, las facultades delegadas, de hecho se ha avanzado históricamente con muchas cosas que no eran facultades ni competencia de la municipalidad, qué sé yo, la paridad de género en su momento fue, el tema del sistema de salud de Hermes Wiener y demás. Se avanza en un montón de cuestiones que no son facultades, no son responsabilidades del Estado o competencia del Estado municipal y se avanza. ¿Por qué no vamos a poder avanzar ahora que Rosario es autónoma? Sí. O sea, con más... ¿Cuáles son los principales puntos, digamos, que quieren, digamos, empezar a aplicar? Bueno, lo que primero hay que empezar a aplicar es lo más inmediato. Ustedes imagínense que algo tan sencillo como la extracción de un árbol era una cuestión muy difícil de llevar adelante, y con esto de la autonomía municipal va a ser mucho más. ¿Que el árbol había que pedir permiso para...? Y digamos, hay cuestiones ambientes donde intervenían leyes provinciales y ahora va a intervenir una ordenanza municipal. Convengamos que todo va a tener un marco macro que va a ser el estatuto municipal, pero lo que va a regir la vida va a ser dentro de ese marco lo que legislemos los concejales, que va a ser la letra fina de ese marco grande, ese marco conceptual que va a estar esbozado en la carta. Sí, lo que quiere la presidenta del Consejo es, y los concejales en general que votaron todo, como en el caso suyo. Yo no voté, yo soy porque todavía no entraste. Pero bueno, evidentemente lo que quieren es apurar ese tema, ¿no? Como vos decís, no esperar un par de años para tener la Rosario es autónoma desde la sanción de la Constitución. Ejerzamos esa autonomía.
Digamos, no es cuestión de esperar, ejerzamos esa autonomía, la necesitamos poner en práctica cuanto antes. Lo que va a suceder en el 2027 en simultáneo con las elecciones provinciales va a ser la elección de estatuyentes que lleven el marco macro, el marco más grande, que va a ser el estatuto municipal, es decir, donde se va a aplicar la autonomía general. Donde se va a ver grandes lineamientos de los cuales luego va a haber que ordenarlos o reglamentarlos a través de una ordenanza. Pero digo, ¿por qué no podemos ir avanzando? El radicalismo, ¿no? O sea, el oficialismo, digamos, que está en la provincia, en el caso fundamental, ¿cuántos concejales tiene? El radicalismo tiene 3 concejales. En el Consejo de Rosario, que son María Eugenia Smuca, Anaí Schibelbein y, bueno, quienes hablan. Después el bloque de Unidos tiene 11 concejales. En total. Va a quedar conformado con 11 concejales. ¿Ustedes van a estar allí o no? Obviamente, el bloque de Unidos y después el interbloque de Unidos, que involucra a los 11 concejales de Unidos, y luego va a haber un bloque más chico, pero o sea siempre bajo el paraguas de sí, pero puede haber bloques separados, digamos, no que estén en contra, sino que... No, Unidos va a tener un interbloque donde estén todos los candidatos, todos los concejales que fueron electos bajo ese... Todos los electos, todos los que están todos los electos bajo ese frente electoral. O sea que, claro, porque le ganaron por un voto al peronismo. No, pero el peronismo tenía 10. No, 10. No, bueno. El peronismo tenía 10 concejales, ¿no? Bueno, lo que pasa que vienen de diferentes lugares, o sea, usted imagínese lo que pasó en las últimas elecciones, que el Evita con Ciudad Futura está roto, o sea, vienen de diferentes, o sea, no son lo mismo, o sea, no podemos meter todo, o sea, vienen de diferentes lugares, tienen diferentes ideas, tuvieron diferentes alternativas y propuestas electorales, por eso, digamos, que han conformado diversos bloques. El bloque más grande, es decir, la primera minoría es Unidos. La segunda minoría entiendo que sería el bloque justicialista, y la tercera minoría no sé si es el bloque de Ciudad Futura o creo que es el bloque de la Alianza de la Libertad Avanza. Libertad Avanza. Pero bueno, están peleando eso, quieren ser segundo, ¿no? Segundo agarrar la... Sí, la verdad no lo sé. Yo sé que en Unidos hay una buena convivencia en el interbloque. No, Unidos no están peleados. No, hay una buena convivencia donde se tratan los temas, se discute mucho. O sea, imagínate que Unidos es un frente electoral que tiene actores, 15 partidos, ¿no? Claro, 15 partidos y actores, digamos, partidos que van más del lado a la centroizquierda, como el GEN, a la centroderecha como puede ser la UCD o el PRO. Es decir, hay que debatir mucho, pero nosotros de alguna manera estamos... Están todos juntos. Sí, pero, o sea, no discutimos de ideología, discutimos ideas de cómo llevar a la práctica un gobierno eficiente, cómo llevar a la práctica un gobierno que cuide el mango, un gobierno que haga obras, generar ese compromiso de estar cerca de la gente. O sea, vos fijate el caso de nuestro gobernador, ayer a la tarde hizo un montón de visitas, arrancó por Arroyo Seco, después estaba en el norte de la provincia, es decir, muy cercano a la gente. Nosotros queremos darle esa impronta, cercanía, obras, producción, productividad, la baja de impuestos. Sí, esto es lo que hizo, ayer lo dio a conocer, ¿no? Que lo dio a conocer es fantástico, o sea, es lo bruto. Sí, fantástico, es una oportunidad aparte para la pyme, para la pequeña empresa, que tenga un incentivo para tomar nuevos empleados. Sí, totalmente diferente a lo que vas a nivel nacional. Es decir, pongamos esa inercia, esas son las cosas que discutimos ideas, no ideología, de dónde venimos y si venimos de una concepción ideológica de derecha, de izquierda, al pueblo, lo que lleva al pueblo, cuestiones concretas que le cambian la vida a la gente. En eso estamos completamente comprometidos y ese es el sentido que le queremos dar a la función pública, ¿no es cierto? Sí. Lo lamentable es que en el caso del peronismo se haya dividido, ¿no? Porque esto
No, lamentable para ellos, ¿no? Por supuesto. No, bueno. Pero el Consejo no creo que lo perjudique, ¿no? Porque en realidad la mayoría, o sea, la primera mayoría son ustedes y evidentemente votarán. Sí, Armando. Y algunos votarán de acuerdo a lo que Mira. sea bueno también, porque no tienen por qué hacer ideología tampoco. Mira. Faltan 2 años todavía para que uno pueda trabajar ideológicamente. Sí, el peronismo resolverá sus cuestiones, nosotros tenemos que mantener esta gran transformación que generó Unidos en estos 2 años, o sea, la baja de los índices todos los índices que tienen que ver con criminalística, las grandes obras que llevamos adelante, y defender ese modelo de que Santa Fe pudo salir adelante, le pudo dar una salida a lo que todo el mundo creía que no iba a poder ser, que la inseguridad con Maxi. La provincia. Maxi dio respuestas, la gente lo valora permanentemente en la calle, dio respuestas y vamos por ese sentido, o sea, afianzar todo lo que hicimos. Nosotros ya recompusimos, ya logramos esa etapa de reconstrucción y ahora vamos por la etapa del afianzamiento y del liderazgo, de posicionar al Rosario y a Santa Fe como el motor de la República Argentina. Vamos por eso, vamos por el empleo, por la producción, por los puertos, los aeropuertos. Sí, está bien eso, por supuesto. ¿Usted apoyaría la candidatura a intendente de la presidenta del Consejo? Que es lo que se está hablando ahora, ¿no? Y de algo... Se está comentando, digamos. Falta mucho, pero... Sí, o sea, pasa rápido el tiempo, ¿eh? No, tampoco falta tanto. No. Yo voy a apoyar a quien en el seno de nuestro sector partidario sea quien genere el consenso. María Eugenia es una radical a cual le tengo enorme aprecio, pero bueno, se definirá colectivamente en su momento, no lo sé. Me parece una buena candidata, me parece alguien que tiene grandes oportunidades. No, tiene experiencia también. No es una respuesta que te pueda dar. No, está bien. De todas maneras, yo, como radical que sos y como ella también, entonces pensé que probablemente ahora, si hay otro candidato, lo podría anticipar ya, vos. No lo sé, pero bueno, es una buena candidata, creo que tiene tremendas, formidables oportunidades, todavía falta mucho, creo que hay que definirlo con tiempo, no hay que apresurarse. Sí, perfecto. Eso es importante, ¿no? Definirlo de alguna manera. Yo creo que se van a apurar las cosas, no es esperar a último momento en 2 años. Yo creo que va a ser antes, digamos, que me parece, ¿no? Porque las cosas no están como para que... Vamos a ver cómo pasa a nivel nacional, qué es lo que pasa, porque también eso hay que esperar, ¿no? Ocupémonos de gestionar, de hacer lo que Rosarino necesita, ocupémonos de recorrer, ocupémonos de llegar a cada punto de Rosario. Miren, nosotros si hemos hecho algo estos últimos años, recorrer mucho Rosario, estar en el detalle fino de cada organización y tener contacto con la mayoría de las organizaciones, de las vecinales, de los clubes, de los comedores, de los merenderos, de las instituciones, de las empresas. Hemos recorrido un montón. Tenemos que hacer eso, tenemos que seguir recorriendo, tenemos que hacer músculo político, todos los partidos que componen Unidos para competir en una fuerte interna y darle diversidad y alternativas claras ¿no es cierto?, de una propuesta al electorado, es decir, una alternativa clara. O sea, un partido propone una cosa, un partido propone otra cosa, y bueno, de alguna manera vamos a una gran interna con una oferta clara que le genere al electorado cada uno de los partidos, cada uno de los frentes electorales que compitan adentro del interno. ¿Cuándo juran? El 4 se juega. El 4 de diciembre. Y entraríamos en funciones a partir del 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Bueno, cuando asumas, charlaremos nuevamente y entonces ahí ya veremos qué proyecto vas a presentar. Todo esto, ¿no? Porque de a poco van a... Sí, también hay que darle forma. O sea, imagínate que todo proyecto también hay que generar consensos en el Ejecutivo para que el Ejecutivo los ejecute. O sea, no es cuestión de generar normas para que después no se lleven a la práctica. Esto es generar el consenso, todos estamos de acuerdo y por ahí vamos. Muy bien, gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. No, al contrario, muy bien. Muchas gracias. Vamos a un corte y también enseguida volvemos.
En Rosario, inauguramos la Escuela de Tecnología y Oficios Digitales más grande del país. Llega Tecnoteca, un espacio en el que los jóvenes de toda la ciudad van a aprender, experimentar y formarse para el futuro. Donde los acompañamos en su búsqueda a incorporarse en el sector productivo de nuestra ciudad. Y es un lugar de encuentro, de ideas, de intercambio. Con proyectos reales, con emprendedoras reales. Tecnoteca para mí es aprender haciendo y a resolver. Tecnoteca, un legado que quedará para siempre. Tricentenario Rosario. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Hoy nos sentimos diferentes. Queremos hablarte de vida, un nuevo servicio que proyecta el recuerdo de nuestros seres queridos de manera especial y sostenible. Por medio de la plantación de un árbol, estamos creando un legado único que perdura en el tiempo, generando vida e impacto positivo en el ambiente. Un entorno natural y seguro, un espacio que da lugar a una experiencia más cercana e íntima. Árbol de Vida es una alternativa diferente y la oportunidad de brindar un homenaje significativo a nuestros seres queridos. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo está, Armando? Un gusto Otra vez saludarlo. saludo. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Y vamos a contar un par de anécdotas, hechos reales, ¿no es cierto?, de dos presidentes argentinos. Es una manera de recordar la historia, pero a través de una forma simpática de anécdotas y no cansando demasiado. Nos vamos a referir a Arturo Humberto Illia y a Juan Domingo Perón. Bueno, pero quería contar una anécdota de Illia, ¿no es cierto? Él vivía, sabe usted, en la Casa Rosada, de lunes a viernes, los fines de semana, a veces viajaba a Cruz del Eje, a veces venía la mujer a Buenos Aires y paraban en un hotel, en Avenida 9 de Julio. ¿Cómo? ¿No estaba Olivo en esa época? Sí, estaba Olivo, pero no lo utilizaba para estar más cerca, porque Olivo significa un traslado, no sé por qué lo haría. Él hizo adaptar una oficina que estaba al lado del despacho presidencial, y ahí puso una pequeña cama de una plaza, y ahí se cambiaba y ahí dormía. Hay una pequeña anécdota que cuento. ¿Vio este actor Gerardo Romano? Sí, sí. Dice que estaba haciendo La Colimba
cuando Ilía era el presidente. Y él no sabía, y él tenía la obligación de patrullar los pisos. Y vio una habitación con la luz prendida y se metió en el dormitorio de Ilía y lo vio en calzoncillo, eso, calzoncillo de paño viejo, de lienzo, que se almidonaba y todo acá. Y le dice, presidente, se le ven los huevos. Y él dice, soldado, me alegra mucho que diga que el presidente tenga huevos. Bueno, pero la anécdota que yo quería contar, Ilía cenaba temprano ahí en la Casa Rosada y entonces le quedaba la noche libre. Y él entonces salía, a veces con un chofer oficial, a veces con un edecán, a veces con un mozo de la Casa Rosada, a dar una vuelta, a veces caminando, cruzaba la Plaza Rosada, a veces iba al cine con algún colaborador, ¿no es cierto? Él iba, la gente lo saludaba, no tenía ningún problema, no había problemas de inseguridad, y menos para él. Bueno, un día dice, vamos, le dice al chofer, estaba conversando con un mozo, y le dice, hace mucho que no recorro la Boca. Vamos. Bueno, dijo el mozo, voy a hablar a un chofer, y efectivamente vino con el auto, un auto presidencial, el chofer y con el mozo fueron a la Boca, a dar una vuelta a la noche. Y fueron por los pasillos, el caminito, ese brazo del arroyo seco, del arroyo, no, ¿cómo se llama? El arroyo que desemboca en la Boca. No me acuerdo. Iba a decir Saladillo, no es el caso. Bueno, y esas casas pintadas, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, muchas de chapa, parece una vieja villa, pero es un barrio agradable, es el barrio más visitado de Buenos Aires por los extranjeros y todo lo demás. Y empezaron a dar vueltas, caminando y tranquilo, fumando, por supuesto, LM fumaba. Y en un momento Ilía le dice al mozo que lo acompañaba, a pocos metros lo seguía el auto presidencial, no un auto negro, eso imponentes. Le dice, mire qué hermosa casa esta, lástima que está tan descuidada, le hubieran puesto unas plantas, le hubieran pintado un poco, está bien que es de chapa, pero es muy agradable, es muy bonita y todo lo demás, pero mire qué estado de abandono está. Y la mujer que estaba lavando la ropa en la pileta adentro, lo escuchó y salió como tiro, ¿no es cierto? ¿Qué derecho tiene usted de...? Y ahí lo vio Ilía y dijo, señor presidente, y fueron sus últimas palabras porque se desmayó. ¿No es cierto? Bueno, al rato se despertó y ahí lo estaba atendiendo Ilía, que era médico, por supuesto, con un pañuelo mojado, le secaba la frente, lo apantallaba, en unos sillones de mimbre que estaban ahí adentro de la casa, y ella se deshacía en disculpas, decía, señor presidente, yo no sabía que usted... No, y Ilía decía, el que cometí el error, usted qué derecho tengo a criticar su casa. No, la culpa la tiene mi marido, que es un vago, ¿no es cierto? Es una bestia que no hace otra cosa. ¿Y dónde está? Está trabajando, él es mecánico, ¿no es cierto? Y uy, perdón, presidente, le dice, no lo invité con nada, no sé qué ofrecerle. Tiene mate, señora. Y se pusieron a tomar mate los cuatro, la mujer, el presidente, el mozo y el chofer, sentados a la entrada de la casa en unos sillones de mimbre. Eran casi la medianoche cuando apareció el marido, con el overol todo sucio de grasa. Era mecánico de verdad y quedó petrificado. ¿Qué hacen estos hombres acá? Dijo, sin reconocer al presidente. Y la mujer le dice, bestia, ¿no ve que es el presidente de la nación? Y el tipo retrocedió 2 pasos y dice, vieja, ¿qué hiciste? Que no, ¿cierto? No, y no pasó nada, esa es la anécdota, y quedaron charlando todos juntos. Era el 23 de diciembre del año 1965, 2 días después era Navidad y el presidente de la nación le mandó un canasto de Navidad como obsequio con una tarjetita pidiendo disculpas y deseando feliz Navidad a la familia. Bueno, es una pequeña anécdota, no es importante. Está bien, pero bueno, es esta. La segunda que queríamos contar se refiere a don Juan Domingo Perón. Perón, en el año 74, era presidente ya por tercera vez. Él se había mudado, ¿se acuerda cuando había venido? Compraron una casa en Vicente López, cerca de... Donde se reunió con Balbín. Eso, donde se reunió con Balbín, hacía las reuniones políticas, ahí vivía, tenía guardia, personal y todo lo demás, cerca, pero se trasladó por razones de salud
a la Quinta de Olivos. Estamos hablando de enero de 1974. Él moriría ese año, el 1 de julio. Él entonces estaba ahí. En la planta baja se había instalado su guardia personal. Usted sabe que la Quinta de Olivos tiene el custodia, en ese entonces, ¿no es cierto? Ahora le llaman la Casa Militar, es la custodia de granaderos. Y aparte estaba la Policía Federal en ingreso y a los alrededores, y hasta la Prefectura Naval, porque la Quinta de Olivos está muy cerca del Río de la Plata, ¿no es cierto? Da prácticamente los fondos del Río de la Plata. Así que custodia no le faltaba, pero Perón tenía su custodia personal formada por suboficiales, veteranos, ¿no es cierto? Que lo ven acompañado incluso cuando él estuvo en Centroamérica y parte en exilio. En España. Sí, Sker, un suboficial, era su jefe de guardia personal. Él le tenía mucha confianza a Sker, ¿no es cierto? No sé por qué motivo tenía siempre esa dificultad, confiaba más en su guardia personal que en los granaderos y la Policía Federal, quizás, ¿no es cierto? Pero bueno, él tenía la costumbre de dormir la siesta, siempre, cuando fue en la primera, segunda y tercera presidencia, más ahora que ya estaba cansado, le habían recomendado que limitara su trabajo en la Casa Rosada, ¿no es cierto?, a la mañana solamente, y a la tarde no, que a la tarde se quedara trabajando en la Quinta de Olivos. Así lo hacía, porque se agotaba rápidamente. Perón tenía 78 años cumplidos, y sabemos que él lo dijo, lo anotaron 2 años y medio tarde, o sea que superaba los 80 años. Y no estaba muy bien de salud. No estaba muy bien de salud, pero físicamente se lo veía bien, ¿no es cierto? Él se lo veía vital. Dormía la siesta, y él dice: necesito dormir la siesta, el que duerme la siesta tiene 2 mañanas. Decía, una linda manera de expresarlo, ¿no? Pero siempre, a veces, veía durante la siesta con su esposa o algún colaborador, veía películas, especialmente de cowboy americanas. Tenía esa pasión por eso. Bueno, pero una tarde, la anécdota que íbamos a contar, no durmió la siesta, porque ese día había a lo mejor dormido bien. Era un sábado y se puso a dar vueltas por la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos tiene varias dependencias, ¿no es cierto? Una casa de huéspedes, varias casas accesorias, una capilla, yo la conozco. Local, se lo mencionó usted, Armando, sí, lo sé. Un local donde se guardan los autos oficiales o no, son unos cuantos, de también los empleados, hay empleados permanentes y son unos cuantos, ¿no es cierto? Un día se había metido en ese galpón, que no es un galpón, es una dependencia bien puesta. Había una persona cuidándola, que era algo así como un mecánico, el que mantenía los autos en buen estado, y recorriendo lo que había, a lo mejor viejos recuerdos de autos, ¿no es cierto? Había un Ford Falcon, Bordeaux, con techo vidrico nuevo, quedó encantado, brillaba. Perón tenía pasión por los Ford Falcon, le gustaban. Le gustaban los autos. Le gustaban los autos, sí, es cierto, es cierto. Y las motos también, ¿no? Sí. Motoritas. Y le preguntó por el Ford Falcon, le contó el hombre y le dice, ¿y está en condiciones? Y se sentó, ¿no es cierto? Y lo encendió, arrancó, y tiene combustible, sí anda, y todo, y se quedó escuchando el ruido del motor, y a partir de eso, dice que varias veces que no dormía la siesta, se venía ahí y se metía en el Falcon. A veces lo encendía, pero ese día fue muy especial. Miró, no había nadie, estaba el portón abierto, se mandó con el Ford Falcon, se sentó y se mandó por los caminos interiores de la Casa Rosada, de la Quinta de Olivos, que sabes, de una gran extensión, son 30 hectáreas, ¿no? Y empezó a dar vueltas por ahí, dando vueltas tranquilo, muy despacito, ¿no? Hacía tiempo que no manejaba. Se sintió bien el viejo. Y se mandó, y vio un portón abierto, y se mandó para afuera, a Olivos. Olivos en ese entonces tenía todavía calles sin pavimentar, ¿no? Medio barrio, ¿no? Y ahí se mandó, dando vueltas tranquilo. Calles arboladas, un lugar hermoso a la hora de la siesta, poco movimiento, casi nulo. Pero se equivocó y se mandó contramano en una calle.
y un motociclista de la Policía Federal que rondaba la zona de Olivos como protección federal a la Quinta Presidencial. Y lo siguió, vio un auto de contramano y se mandó detrás del auto, le cruzó la moto adelante, pero frenó. Policía, casco, lentes oscuros, sin mirar siquiera que conducía, documentos del auto, documentos suyos. Y Perón, con su voz cascada, dice: oficial, salí de improviso, no tengo nada, ni siquiera documentos. Que va a salir el presidente de la Nación con los documentos personales. Y el policía, y entonces empezó a retarlo, que es una imprudencia, que eso no puede ser, que hay cosas que puede producir un accidente. Y en ese momento aparecen, claro, el que debía estar de custodia en el portón, que él vio vacío, dio aviso inmediatamente, y dos autos de la presidencia y dos motos precedidos por la Policía Federal, llegaron haciendo sonar la bocina y con todo el más. Claro, ahí se dio cuenta el oficial de la moto de que estaba hablando con el presidente de la Nación. Perón bajó, el pobre oficial se deshacía diciendo: perdóneme, señor presidente, no le decía el oficial, usted cumplió con su deber, lo felicito. Bueno, esa es la anécdota, no pasó nada, es una simpleza. Dice que fue la última vez que Perón manejó un auto. Un recuerdo simplemente de detalles de estos dos presidentes. Qué lástima que la historia recordó mal, creo, a Arturo Umberto Illia, un hombre bueno, simple. Él tuvo que vender el auto personal para tratar el cáncer de su esposa, que finalmente murió de eso, ¿no es cierto? No tenía un hombre humilde, hasta renunció a su pensión de presidente, consideraba que no correspondía, ¿no? Y tuvo por lo menos la satisfacción que quienes dieron el golpe de Estado reconocieron años después en una carta que le mandaron pidiéndole disculpas, ¿no es cierto? Fue un daño que se le hizo a la República, poniendo un hombre bueno, al que se le hizo fama de inútil, de lento, no lo fue exactamente. Illia fue el que creó la ley de salario mínimo vital y móvil. Las cosas no andaban tan mal en nuestro país como fueron después y como fueron antes también, digámoslo. Y este golpe de Estado inútil, como otro golpe de Estado, no mejoraron para nada la historia del país. Ojalá la historia entonces lo recuerde como fue un gran hombre. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda.
Hoy nos sentimos diferentes. Queremos hablarte de vida. Un nuevo servicio que proyecta el recuerdo de nuestros seres queridos de manera especial y sostenible. Por medio de la plantación de un árbol, estamos creando un legado único que perdura en el tiempo, generando vida e impacto positivo en el ambiente. Un entorno natural y seguro. Un espacio que da lugar a una experiencia más cercana e íntima. Árbol de Vida es una alternativa diferente y la oportunidad de brindar un homenaje significativo a nuestros seres queridos. Los 300 años de Rosario se celebran en colectividades. Del 7 al 17 de noviembre llega una nueva edición de la fiesta de colectividades más grande del país. Te esperamos en las colectividades del Tricentenario. Organizan Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. Bueno, muy bien, y ahora estamos con... Quiero decirte una cosa antes de presentar a mi amigo, que ahora es diputado nacional, presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano. Hoy conté en la radio la historia tuya. Sí, conté la verdadera historia, desde que empezaste hasta dónde llegaste. Inclusive cuando, bueno, está Diego Giuliano con nosotros. Éramos colegas. Éramos colegas. Claro, es decir, yo era secretario. A mí me enseñaba, porque en realidad. Era secretario de Salomón. De Salomón, diputado provincial en 1989. Exacto. Upa. Y bueno, yo era secretario de. Era jefe. Bueno, yo era uno más de los. Él era el jefe. Y bueno, a mí me tenía con el Cachi Martínez. No, claro, después trabajamos con Cachi. Con el senador. En la Fundación Centro. Sí. Y después. No, bueno, estaba con el senador también, con Massat. Sí, estaba Massat, él me convocó, ¿sabes para qué? Para hacer un proyecto de reforma de la Constitución de Santa Fe. Ah, mirá vos. Hace. ¿Cuántos años hace? Más de 20. Ahora, sabemos cuántos años tenés, 25 años. Pero no se nota para vos, no pasan los años, bueno, es increíble. A lo mejor físicamente... Es la fórmula que vos me diste en aquel momento. En aquel momento me diste la fórmula. Pero no, lo que sí es muy grande cuando uno se pone a mirar para atrás. Cuando le dedicó un poco la vida a todo esto, ¿no? Sí. Y lo ha hecho... Pero lo hiciste bien, te fue bien. Eso es importante. Y la dedicación que uno le puede poner a las cosas, ¿no? Y después también algunos compañeros de trabajo que cuando uno empieza a lo mejor te ayudan. Y después también, en mi caso, finalmente, la tarea que yo desarrollé con Sergio Massa desde el 2013 nos fue posicionando en un lugar de decisiones que a mí me dieron mucha satisfacción. Bueno, cuando fuiste ministro realmente hiciste algo importantísimo, que ahora por supuesto lo sacaron todo, pero sí, esto es terrible. Ahora los ferrocarriles, todo eso. Hicimos 10 trenes metropolitanos con Sergio Massa, 10 trenes metropolitanos en la Argentina, y en 2 años y medio. Y en realidad reparamos vías que ya estaban y generamos servicios nuevos, y de esos 10 servicios, ¿sabés qué queda? Queda la extensión del servicio metropolitano ferroviario del Paraná, queda el del Gran Salta, que no se interrumpió, no lo interrumpieron, queda el metropolitano de Córdoba, el resto lo sacaron a todos. Todo. Entre ellos El nuestro, es pequeño acá. Para nosotros era una joya tener un servicio, el primer servicio metropolitano, sí, que unía a Cañada de Gómez con Rosario, que en realidad unía a Fune con Rosario, a Fisherton con el centro, y a Rosario con Roldán y con Carcarañá. Era realmente un tren metropolitano y había una proyección de 50.000 pasajeros. 50.000 pasajeros como mínimo tuvo el servicio. Luego, se lo considera un gasto el gobierno nacional, y lo que hemos invertido ahí se pierde. Y el tren de pasajeros metropolitano de la ciudad de Santa Fe, que iba a Laguna Paiva y que ya estaba con la prueba de vía hecha positiva, se llevaron el tren.
se lo llevaron. Yo lo tenía el tren reservado para ese servicio, porque es un tren especial de pasajeros español que va a la trocha del Belgrano, trocha angosta, y lo teníamos ahí. Se lo llevaron a Buenos Aires. ¿Y dónde lo usaron? Lo están usando ahora en un servicio en Buenos Aires. Pero digo, esto es tan duro. Ahora, claro, usted me dice, bueno, pero la gente votó. No, bueno, votó porque, sí, votó. Acá se han confundido, que creen que la oposición no existió, pero hay un 60% que no lo votaron. O sea, esta es la realidad. Al margen que a quién votaron. Yo estoy diciendo que hay un 60% entre un 30% que no fue y un 30% que no lo votaron, no fueron a votar. Un 60%. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de ustedes, la oposición? Lograr que la gente que no fue a votar vaya a confiar nuevamente y vote realmente a un proyecto, ¿no? Y creo que el lugar, bueno, hay tiempo, pero no es tanto el tiempo. No, estamos muy cerca de ya las definiciones. Y porque yo le decía a mucha gente que me preguntaban sobre este tema, mirá, una elección intermedia no puede partir al medio al país. No. Es decir, no podemos romper o que se rompan cosas como los trenes, como la solidaridad con el sistema previsional. No puede abandonar todo. Se puede dejar todo. Bueno, está bien, pero lo votaron, como bien lo explicás. El 60% en una parte no fue a votar, y el que no fue a votar es porque tampoco acompaña este gobierno. Por supuesto que no. Y el que votó por otra opción, que va desde el peronismo hasta Provincia Unida, la verdad que votó en contra de una política de desguace, de destrucción del Estado. Sí, sí. Entonces, nosotros somos los responsables de transmitirle a la población un proyecto alternativo. Sí, sí, porque la oposición necesita tener verdaderamente un líder que sea, evidentemente, que vuelva, no digo a enamorar, pero que debe conquistar, digamos, a la audiencia que no votó, y que es mucha. Es mucha gente que es mucha. No está de acuerdo. Y ahora con lo que está pasando, cada vez va a ser mayor. Cada vez los que votaron, que no son exactamente, que no son, digamos, militantes de lo que es la alianza del gobierno, claro. Muchos que votaron porque dijeron, bueno, lo votamos porque no votamos a lo otro, esos se están arrepintiendo totalmente. Claro. Por eso cuando uno viene a un medio de comunicación como el tuyo, tiene que transmitir estas cuestiones, ¿no? De que en el fondo la idea de colonia, por ejemplo, la idea de depender de Estados Unidos. De Estados Unidos, que ni siquiera depende de los Estados Unidos, sino de un gobierno circunstancial de los Estados Unidos, es una idea que en el sentimiento argentino no va. Ahora, también soy consciente del miedo que se provocó con respecto a que iba al precipicio. Explotaba el lunes todo. Claro, no es que no tiene, pero me lo decían mi vecina, me dice, mirá, Diego, yo quiero pasar la fiesta en paz. A mí háganme pasar la fiesta en paz. Ustedes están diciendo que explota todo, el gobierno está diciendo que explota todo el lunes, que vamos a tener violencia, que vamos a tener... Y para colmo, Donald Trump, al cual vos podés quererlo o no, pero que lo miramos, porque es el presidente de la democracia más grande del mundo, dijo, los argentinos están muertos de hambre, si no lo votan a Milei. ¿Me comprendés la intervención? Sí. Pero ahora ya no le lleva la punta. Bueno, ya ahora se olvidó, porque Donald Trump no se va a ocupar de Milei. Esta idea de colonia... no quiere reunirse más. Claro, yo lo que le decía el otro día a los compañeros es que a los amigos, que por ahí uno conversa, mirá, estamos en 1809, un año antes del primer gobierno patrio, porque en la colonia hay gente que le va bien en la colonia. Sí, por supuesto. En 1809 los contrabandistas andaban bárbaros en el puerto de Buenos Aires. Ahora, el interior del país, la pequeña industria que había en ese momento, se desguazaba, se desarmaba. Los hilanderos de Salta, de Chaco, de Tucumán, digo hilanderos porque era una industria que empezaba a funcionar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Queremos ser una dependencia? ¿Alguien quiere...? Bueno, pero con el tema de la importación vamos a llegar a hacer eso. Recién paso por el puerto de Rosario. La verdad que es algo que para el puerto le viene bien. Los containers están llegando ya a la circunvalación. Cada vez es más alto la pila de containers. Eso es trabajo importado, que viene, que entra al país.
Eso es que las empresas más grandes de Rosario, las empresas que tenían las naves nuevas para producir, esas empresas hoy están transformándose. El propietario se salva porque, ¿qué hace? Se transforma en importador. Entonces todos esos containers van para esas naves. El 50% se queda con el personal, el otro 50% sale. Apagaron las máquinas. Dijeron, la máquina apagarla porque no sirve hoy fabricar. Entonces, que venga de afuera. Y eso es trabajo argentino que perdés. Entonces, esto tarde o temprano va mal. Así no se hace un país. Yo estoy seguro que así no se hace un país. Y esto lo va a vivir primero el trabajador, o el que busca trabajo, que es el que está hoy más complicado. Sí, que no encuentra. Porque además hay un montón de que están buscando trabajo porque ya están desempleados, lo han echado. Pero claro. Han cerrado. Claro. Se comen la indemnización. Es esa, la situación es esa. Entonces el país está viviendo una crisis económica que tiene que ver no con los trabajadores, como dice el ministro de Economía. El problema... Son las inversiones que no hay inversión. Claro, el problema de la reforma laboral no es la ley que sea más dura, más blanda, más flexible. Hay que hacer reforma laboral. Y hay que hacerla con justicia social. Pero lo que no hay que interpretar... El proyecto de ellos no es precisamente justicia social. Claro, lo que no se puede interpretar nunca es que la culpa de los problemas sean de los trabajadores. La culpa es de la economía de Milei, de la economía de Caputo. Y esto pasa habitualmente en la Argentina. Mirá, nosotros tenemos unos años. Esto lo vimos con Martínez de Oz en los 70, lo vimos con Cavallo en los 90, lo vimos con Caputo con Macri y con Caputo con Milei. Porque hay doble versión de Caputo. Entonces vimos cómo se deteriora el trabajo, la producción, la construcción, empieza a perder. Te lo dicen hoy las grandes empresas. Y ¿sabes? Hay una cosa que pasa, ¿no? El problema empezó en el barrio. Te lo contaba el que tenía una mercería, el que tenía un kiosquito. Después se trasladó a la avenida el problema. Sí. Después se trasladó a los shopping. Y ahora el problema lo tienen las grandes industrias. Se fue Whirlpool, 320 empleados en la calle. ¿Por qué importa? Porque dijeron, estas naves que además la hicieron en los últimos 2 años, fueron del gobierno nuestro, pusieron muchos millones de dólares para poner plantas que, y, por supuesto, generaban trabajo argentino, y ahora dijeron, no, ahora que sean naves para importación. Entonces, andá a dar una vuelta por circunvalación, pasar enfrente del puerto de Rosario, andá al puerto de Buenos Aires, los containers en el puerto de Buenos Aires no saben más dónde ponerlos. Claro. Es todo importación. Bueno, la industria textil se fundió. A lo mejor, claro, a lo mejor te gusta. La línea blanca no está más. A lo mejor porque además, no solo que ahora no dicen en una heladera Made in USA, Made in China. Lo que dice es el nombre de Whirlpool. Sí, ya. Le meten el nombre directamente, la gente no sabe qué compra. Es así. Y lo que en el medio de esto, el campo sufrió también un golpe fuerte con este tema de las retenciones por 72 horas, que se las llevó toda 5 empresas exportadoras de cereal. Sin embargo, bueno, hay mucho que todavía hay temor, hay miedo al futuro, hay temor también a que volvamos a algunas prácticas que la gente repudia. Y entonces, pero lo que está pasando ahora a nivel de corrupción tampoco es una cosa que no nos podamos olvidar. No creo que haber pasado. El tema de la discapacidad nunca, es decir, en los gobiernos anteriores pasó eso. No, la corrupción en la compra de medicamentos para la discapacidad y cómo se descubre, se devela toda la situación. La comisión que trabaja esto con el tema del fentanilo, lo que pasó con el fentanilo y la falta de control. El Estado, cuando te lo desarman, a veces hay mucha gente que está de acuerdo. Che, me sacan las regulaciones. Es como si vos en Rosario mañana decidís, sos intendente y decís, mira, vamos a hacer lo siguiente, no va a haber más semáforo en Rosario. A algunos les puede parecer interesante, decir, bueno, vamos más rápido, no hay más semáforo. Hasta que te toca el primer accidente. Claro. Hasta que a vos que estabas de peatón, te levantaron por el aire. Entonces, a mucha gente le gusta que no haya semáforos, en la economía, en nada. Pero después esto ¿Cómo hace para solucionar lo que pase? Esto dura hasta el primer accidente, hasta el primer problema, hasta la primera caída que se puede tener. Ahora, lo más importante, si ustedes están trabajando en el futuro, están trabajando para el futuro, están trabajando para tratar de convertirse
nuevamente en una opción para la sociedad? Mira, si hay yo hablo del Frente Renovador. Sí, el Frente Renovador dentro del peronismo, yo creo que nosotros tenemos una condición que es una capacidad programática de lo que hay que hacer en el país. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es eso, salir de la actitud de reacción, de todo no, para pasar a la actitud de la propuesta, la proposición. Mostrame cuál es el país que vos querés hacer y cómo lo vas a hacer. Porque Milei ya te lo mostró. Ah, sí. Él te dijo después de 2 años ya lo mostró. ¿Qué quiere hacer? Y aparte no dice que va a cambiar. Va a seguir igual, al contrario, hay que ajustarse el cinturón. Esta elección era para eso, Armando. Esta elección era para ponerle un freno o acelerar. Aceleró. Y ahora acelera. Ahora, el peronismo, en todas sus versiones, tiene que decirle, te vamos a controlar, pero también te vamos a proponer país. Claro, es más importante proponer. Otro proyecto. Entonces vos me decís, pero se está peleando para sacar al presidente del bloque. Bueno, pero eso es una coyuntura que termina en 2 días. Lo que digo es que nosotros lo que tenemos que hacer es una buena ley de reforma laboral, con justicia social, moderna. ¿Hay que modernizar las leyes? Sí, claro que hay que modernizarlo. Lo teníamos previsto con Massa en nuestro programa de gobierno. ¿Qué significa modernizar? Y bueno, hay que considerar el teletrabajo, hay que considerar el trabajo virtual, o el trabajo a distancia, hay que considerar la informalidad, hay que tratar de fomentar la incorporación de tantos trabajadores. Hoy son más de 5 millones los trabajadores informales en la Argentina. 40 y pico, casi 50%. Entonces, cuando vos le decís, estás perdiendo derecho, lo que te dice ese trabajador, y yo me junté varias veces con repartidores, lo que te dicen es clarito, dice, ¿de qué derecho me está hablando si no tengo ninguno? Entonces, hay un grupo de trabajadores formales, son 6 millones, 8 millones en la Argentina en realidad, y hay una curva que cada vez más ascendente. En cualquier momento los trabajadores informales superan a los trabajadores formales. Entonces, si no entendemos eso y no generamos... Eso perjudica para el futuro, perjudica para la jubilación. No puede ser la caja de jubilaciones que haya más pasivos que activos. El sistema previsional está hecho bolsa. Pelota, ¿por qué? Porque además, si vos tenés ya casi un 40% de trabajo en negro, obviamente empieza a desnivelarse. Claro. La Nación te dice, no te pienso mandar un peso. Los gobernadores como Puyaro, en vez de plantear el tema formalmente, lo que hace es meterle la mano al jubilado de Santa Fe y le mete la mano en el bolsillo del empleado público y le dijo, te recorto. Entonces, claro, esto es una fórmula que termina siempre perjudicando a los mismos y siempre beneficiando a los mismos, a los de 1809, antes del primer gobierno patrio. Yo digo eso porque estamos en ese tiempo, y porque en ese tiempo, cuando éramos colonia, a mucha gente le iba muy bien. A mucha gente, y acá a mucha gente le va bien. Entonces, hoy el importador, el que hace la bicicleta financiera, el que puso todo en la especulación, y ese está de fiesta. No se queja. Y el que trabaja, el que produce, no hay aumento el de que salario, construye, el trabajador, el empleo público. Esto del empleo público, de denostar al empleo público. El empleo público en realidad es es la herramienta para poder hacer realidad las políticas públicas. Si vos no tenés un equipo de personal capacitado, un grupo que esté capacitado, que esté actualizado, que esté bien pago, no hay una política pública. Entonces pasa, si no, después pasa lo de Andís, pasa lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, creo que es un buen momento para pensar la provincia de Santa Fe, para pensar el país desde un lugar distinto al que hoy se está viendo. Sí, exactamente. Y yo lo que pretendo ustedes como partido, digamos, y si está dentro del peronismo, obviamente, porque todos aquellos que están adentro de ese partido son todos peronistas. No son kirchneristas ni son absolutamente de otra ideología, de la ideología peronista. El movimiento nacional justicialista, que Perón decía que evidentemente era un movimiento, no un partido. No es un partido. Sí, hay varios partidos en el medio, es cierto. Sí. El Partido Justicialista es la columna del movimiento nacional, pero después están otras expresiones. Sí. La expresión nuestra del Frente Renovador siempre ha tenido una mirada. Primero, que es aportar y también
incluir a otros sectores que a lo mejor no están dentro del justicialismo. No, pero que participen, porque siempre fue frente. El peronismo siempre ha hecho frente. Y digo, ese es el modelo. Y después te digo, hoy en día, hoy está en riesgo las cosas de las cuales nosotros nos hemos siempre enorgullecido. Nosotros nos enorgullecemos de que Argentina tenía derechos sociales, de que Argentina tenía un concepto de justicia social y que tenía independencia económica, o por lo menos intentaba la independencia soberanía nacional. Y la soberanía política. Y todas esas viejas banderas, son viejas, ojo, eso es San Martín, eso es... O sea, cuando hoy vos cantás el himno y valorás a San Martín, a Belgrano, a Moreno, no tiene sentido lo que han hecho estos hombres del siglo XIX si nosotros pensamos ser una colonia norteamericana. Claro. O si pensamos que Estados Unidos tiene que decidir, por ejemplo, sobre las retenciones al agro. Fíjate vos el modelo de la retención al agro. ¿Quién dijo, vuelvan las retenciones? El Tesoro norteamericano le mandó un tuit. Señores, están ustedes haciendo competencia desleal. ¿Vieron esa ventanita de 72 horas donde se le sacó las retenciones a la soja, al campo? Sí. ¿Quién la volvió atrás? El gobierno de Estados Unidos. Dijo, no, nosotros... No, porque se pelean con los mismos que están en Estados Unidos, le dijeron, pare un poco la mano. Paren, estos son competencia. Argentina compite en venderle a China. Pero Estados Unidos tiene todo lo que tiene Argentina, o sea que no le va a dar nada, por supuesto. No somos economías complementarias, somos economías que compiten. Entonces ya vimos cómo este chamullo terminó, por ejemplo, quitándole al campo la posibilidad de eliminar retenciones, que es una discusión que tenemos hace muchos años, ¿no? El campo, en la medida en que siga siendo atorado, asfixiado, pierde competitividad y entonces ahora saltó. Porque si Estados Unidos, si el Tesoro norteamericano te dice, vuelvan con las retenciones, cuando ellos fomentan, ellos subsidian el campo, tienen lo que se llama la farm bill. Subsidian todo porque ellos además son proteccionistas. Claro. Obviamente. Entonces, Milei está haciendo al revés de lo que está haciendo el presidente en el cual él se subordina. Su amigo. Muy bien. Gracias, Diego. Siempre un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias al equipo que aguanta. Muy bien. Nos vamos. Nos encontramos, como siempre, la semana que viene, recordando que estamos en los 25 años consecutivos de Entre Líneas. El lunes, el otro lunes, nos encontramos igual. Gracias y hasta entonces.